Buenas noches, profesor. Hola, ¿cómo estás, Lavalle? ¿Qué tal? Buenas noches para usted e igualmente para, ahí lo veo a Vázquez, Gilio, Colque. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Buenas también noches, está. profesor. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por acá. Listos todos. Ricardo Martínez, ¿todo bien? Por acá también veo a Manuel Mendoza, ni qué decir a Zamora Galindo, un puntal de la clase. Bien, por acá también tenemos a Diego Martín, también tenemos a Masgo, Zamora Quinta, claro que también está acá Anastasio, y también Godoy, y cerramos ahí por el momento la relación con Orconi, y acaba de sumarse ahí Riega. Bueno, ya irán sumándose el resto, ¿no? Bien, hoy continuamos con el tema que dejamos la semana pasada sobre el tratamiento de los presupuestos, ¿no? Y rápidamente voy a compartir aquí un material y sobre él iré haciendo los comentarios del caso. Bueno, este material audiovisual nos marca la pauta sobre evaluación de programas y proyectos. Miren, es un hecho que en toda empresa lo que van a ver son programas y muchos proyectos. Programas que pueden ser generales, como relacionados con las operaciones de fabricación, compra, ventas, tesorería, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos programas, ¿no? Pero también determinados proyectos, por ejemplo, para un nuevo producto, para comprar una nueva maquinaria, para un nuevo local, para incursionar en el mercado regional, nacional, internacional, proyectos y más proyectos. La vida empresarial es un mundo de programas y proyectos. Pero yo aquí quiero resaltar, digamos, lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Antes de entrar en tema. Miren, cuán importante es lo que estamos viendo en esta asignatura, lo van a ver ustedes cotidianamente, cualquiera sea la función que les toque desarrollar en forma dependiente o independiente, ¿no? De todas maneras van a estar viendo los costos de una actividad o de varias actividades, de un producto, de varios productos, de un servicio o de varios servicios. Siempre, aunque no quieran, de todas maneras van a estar viendo los presupuestos. Hasta para terminar los estudios tiene que verlo a nivel de presupuestos. Perdón, a nivel de costos y también, lógicamente, presupuesto, ¿no? Pero primero los costos, ¿no? Por ejemplo, a la fecha ustedes a este nivel de cuarto ciclo, ¿cuál es el costo incurrido en estos 4 ciclos? ¿Acaso no les gustaría saber? ¿Y qué costo debe incurrir del quinto ciclo para adelante? E incluso ese costo que va a demandar su graduación de bachilleres más adelante o como profesionales ya un poquito después, ¿no? Todo, todo es costos, presupuestos y costos y presupuestos y más costos y presupuestos y todo va enmarcando eso. Si alguien ya se aburrió de la soltería, si alguien se aburrió de la soltería, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a echar pluma, como se dice, a echar pluma en los costos de contraer el matrimonio, de juntarse con una persona, obviamente de su sexo opuesto, para compartir su vida o parte de su vida o el resto de su vida. Sería lo ideal que sea el resto de su vida, ¿no? Es un costo fuerte, profesor. Contra, ¿no? Sí, sí. Y hay que, digamos, comenzar echándole pluma desde ya, ¿no?
¿Cuánto conlleva, digamos, tener ahí a una persona junto a uno? Y después viene ya la familia, los hijos, ¿no? Y todo eso que demanda, digamos, tener un hogar, ya comprar una cama más grande, comenzando con la cama más grande, el refrigerador, la televisión, qué sé yo, todo lo que demanda, pues. Y todo eso, ¿qué cosa es? Costos, ¿no? Más aún en una empresa. Ustedes que están en la carrera de ingeniería, por ahí siempre los inculcan, digamos, a generar su propia empresa y eso está muy bien, a emprender y más que emprender, digamos, a consolidarse como empresarios formales, legales, aquí en la localidad, en la región, en el país, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? Es costos, todo es costo, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los costos de ser formal a nivel empresarial? ¿Ustedes saben cuál es el costo, digamos, de hacer un programa publicitario para una empresa que recién incursiona en el mercado? ¿Cuál es el costo, digamos, de producir 100 unidades de tal o cual material? ¿Cuál es el costo de prestar cualquier servicio? Aunque sea virtual, todo demanda costo, ¿no? Por ejemplo, el hecho que yo esté aquí con mi aparato frente a ustedes me demanda un costo a mí, me demanda un costo. Y ese costo, digamos, yo tengo que haberlo evaluado, ¿no? Y estoy acá porque el costo es menor, digamos, a otros costos que me podría ocasionar otras actividades, ¿no? Y entonces siempre vamos a estar evaluando ahí costos y más costos. Y siempre vamos a estar viendo el costo de la materia prima, de la mano de obra, de los costos indirectos de fabricación, o si quiere los costos fijos, los costos variables, siempre costos y más costos. No se olviden pues entonces que esto, aunque no quieran ustedes, aunque le hayan tenido bronca a la asignatura, que no creo, ¿no? No creo por nada eso, pero aunque en extremo no lo hayan querido la asignatura, es para su mala suerte. Yo le digo que toda la vida van a haber costos, toda la vida, aun cuando esté en la vida, digamos, ya consolidada, como pasa aquí en nosotros los mayores. Sin embargo, todos los días tenemos que estar viendo costos, todos los días tenemos que estar viendo costos de conveniencia o no conveniencia, que esto, que el otro, y tomamos uno y dejamos otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos costos, digamos, se ordenan en lo que se llama esto, los programas y proyectos. Y dentro de estos programas como proyectos, ¿qué tenemos? Los presupuestos, ¿no? ¿Y qué tienen los presupuestos? Costos y más costos, ¿no? Pero esto no sería factible, digamos, si no se hace una correspondiente evaluación, ¿no? Y felizmente, digamos, la tecnología ha ido avanzando, que podemos evaluar un programa, un presupuesto, un proyecto e incluso un presupuesto, podemos evaluarlo desde la parte del diseño, en la ejecución propiamente y también posteriormente los resultados que nos ha dado, ¿no? Y en cada oportunidad evaluarlo, vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones. De repente continuar con lo que estamos haciendo porque es adecuado el programa, son adecuados los costos, o de repente cambiar todo o parte de esos costos que forman parte de ese programa, de ese proyecto, de ese presupuesto, ¿no? La evaluación es de lo más importante. En lo académico, si no evaluamos, no sabemos cómo van los alumnos. Si las autoridades no nos evalúan a nosotros los docentes, tampoco saben cómo estamos trabajando, ¿no? E igualmente nosotros también podemos evaluar las autoridades si realmente están dando los resultados como tales, ¿no? ¿Cómo se hace, por ejemplo, actualmente? Hasta la prensa viene evaluando la acción del gobierno, la acción del poder legislativo, la acción del poder judicial. Evaluación hay por todo sitio. Y hay que quererla a la evaluación, porque la evaluación no es mala. La evaluación es parte del proceso.
Y no solo eso, sino que es de una gran ayuda, porque te permite, digamos, saber cómo andas, si lo proyectado se está ejecutando realmente, si estás por arriba o por debajo de lo proyectado, si estás a nivel de lo proyectado, o como dicen, si estás a la par de lo proyectado, sobre la par de lo proyectado, debajo de la par de lo proyectado, todo un conjunto de terminologías que por ahí al final se concretan en una evaluación. Y es la evaluación la que nos va a dar el, el veredicto, digamos, de continuar o abandonar. Hay cientos de empresas en el mundo que están haciendo negocios y cuando evalúan, en algunos casos se dan cuenta que, no, hay, que no hay espacio para continuar y abandonan o, o toman decisiones de hacer alianzas estratégicas porque así individualmente no pueden competir. La evaluación nos va a dar, digamos, la respuesta a seguir en el futuro, ¿no? Y eso debemos aplicarlo a todo, ¿no? Hay que evaluar, digamos, en ustedes, por ejemplo, que son bastante jóvenes, el nivel de, el nivel de conocimiento y experiencia que van ganando como estudiantes. ¿Vale la pena estar estudiando? ¿Vale la pena sacrificarse cada noche con las clases? ¿Vale la pena estar en una u otra especialidad? Uno se va dando cuenta, ¿no? Hay situaciones donde hay profesionales que han estudiado toda una carrera, pero como no hicieron una evaluación previa, al final se dan cuenta que la carrera que estudiaron y que se graduaron, se titularon e incluso lo están ejerciendo, no va con ellos y comienzan y cambian de especialidad así después de haberla concluido y con todas las buenas notas y todo eso, ¿no? Todo eso pasa con la evaluación. La evaluación a nivel empresarial nos va a permitir continuar o no continuar con un programa, con un proyecto, con un presupuesto, con un producto, con un servicio, ¿no? Si la evaluación es buena, lógicamente continúa con lo que estás haciendo. Si la evaluación te da un resultado negativo, es posible que abandones todo. Cambies de producto, cambies de servicio, cambies de empresa, cambies de actividad, ¿no? La evaluación marca la pauta, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Este tema muy interesante de evaluación, pero vamos a evaluar los proyectos y dentro de los proyectos vamos a evaluar los presupuestos y dentro de los presupuestos que evaluamos los costos. Por eso que comencé hablando de los costos, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos dicen acá los amigos propietarios de este material. E iremos haciendo los comentarios del caso. Hoy estudiaremos la evaluación de programas y proyectos, su definición e importancia. Esta evaluación es el esfuerzo por analizar sistemáticamente información sobre actividades, características y resultados de los programas sociales. Tiene como fin fundamental la obtención de información para la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de un determinado programa. Ajá, ahí está la razón de ser de la evaluación. Es para mejorar, ¿no? Es para hacer mejor las cosas, ¿no? No siempre, digamos, salen bien las cosas, ¿no? Hay que estar evaluando para saber cómo van. Si uno mismo tiene que evaluarse, más aún, digamos, lo que hace o lo que hacen sus trabajadores, sus colaboradores, ¿no? Siempre la evaluación debe estar ahí presente. Información válida sobre la manera como está operando dicho programa. A continuación, vamos a analizar las características generales de la evaluación de programas y proyectos. La evaluación de programas y proyectos permite mejorar, transformar, recomendar y valorar información y decisiones sobre cualquier proceso de un proyecto social que se esté evaluando. No solo proyectos sociales, sino todos los proyectos, ¿no? Todos los proyectos personales, familiares, empresariales, gubernamentales, todo, ¿no? La evaluación procura eso, mejorar lo que se está haciendo. Si fuera el caso, transformar, digamos, ahí, generar una serie de recomendaciones cuando la cosa no camina, ¿no?
Y claro, valorar, digamos, en qué medida estamos, como ya dije, a la par, sobre la par o debajo de la par de lo que, que se proyectó anteriormente. ¿Qué parte del proyecto se puede evaluar? Miren ahí. Los momentos evaluables en un proyecto puede ser cualquiera de su ciclo de vida, ya sea diseño, ejecución o resultados. Esos tres eventos se van a dar en toda actividad empresarial, ¿no? Siempre alguien diseña un proyecto, crea un proyecto, prepara un proyecto, ¿no? Como el caso de nosotros, por ejemplo, hablamos de un proyecto ahí que lo presentamos la semana pasada, ahora vamos a continuar y tenemos que evaluarlo. Eso está a nivel de diseño, ¿no? Si el proyecto, digamos, resulta viable, anote esa palabrita, si resulta viable, de acuerdo con la determinación del valor actual neto, o la tasa de retorno, o la relación beneficio-costo, entonces se ejecuta. Y en esa etapa también se puede, no solo se puede, sino se debe evaluar, ¿no? Y claro, al final, digamos, todo proyecto va a terminar en determinada fecha, ¿no? Y se obtendrán los resultados del caso, ¿no? Cualquiera que fueran los resultados, aún siendo positivos y adecuados, tiene que evaluarse, ¿no? Porque de repente eso que parece positivo debió ser más positivo aún. O de repente ese resultado que tenemos es un resultado engañoso, ¿no? Y entonces la evaluación no va a decir la verdad. Por lo tanto, digamos, la evaluación puede llevarse aquí en estos tres escenarios. En el momento que está en papeles, cuando habla de diseño está en papeles. Bueno, papeles es un decir, está en la computadora, digamos. Ahí lo tienes en tu Excel o de repente algún software especializado, ahí lo tienes. Cuando se habla de ejecución es que el proyecto, dado que es viable, se ha realizado. Se han comprado los materiales, se han producido los bienes, se ha vendido, se ha pagado los costos, se ha cobrado las ventas y se ha ejecutado el proyecto. Y al final, sobre eso se tiene un resultado positivo, neutro, negativo, ¿no? Cualquiera que fuera el resultado, ese resultado también tiene que ser evaluado, ¿no? Pero, ¿qué tipos de evaluación existen y cómo se dividen según el momento en que se estén evaluando? Se puede dividir según su tiempo de ejecución en el ciclo de vida del proyecto. Previa o ex ante se realiza durante el ciclo de diseño, concurrente o simultánea durante el ciclo de ejecución, posterior o ex post durante el ciclo de resultados. Es importante esto de los momentos, ¿no? Esto previa y ex ante es en la fase del diseño que se estaba mencionando. Esto de concurrente es cuando se ejecuta, se está ejecutando el proyecto, ¿no? Y esto es posterior, obviamente, cuando ya se han obtenido los resultados, ¿no? Y en todo momento, digamos, la evaluación viene eh, como una alternativa para lo que se dijo anteriormente, mejorar, transformar, ser más eficientes, más económicos, ser más efectivos, más productivos, tener mejora continua, ser competitivos. Todo eso que acabo de mencionar se enmarca, digamos, en el marco de la evaluación. También se puede dividir según su naturaleza. La formativa toma decisiones relacionadas con la mejora del ciclo, se hace durante el diseño y la ejecución. La sumativa toma decisiones sobre los resultados del proyecto, analiza la efectividad del mismo y obtiene una visión global del proyecto. Esta forma de ver la evaluación muy aplicable aquí en nosotros, en la parte académica, ¿no? Mucho se habla de estos dos tipos de evaluación, ¿no? Incluso esto está en el sílabo. En el sílabo está indicado así de esa manera, ¿no? Una evaluación de tipo formativa y la otra evaluación de tipo sumativa. Y esto
Llevándolo a la empresa es muy similar, pues, como dice acá, formativa, toma decisiones relacionadas con la mejora del ciclo, ¿no? O sea que en la medida que se está desarrollando, ahí en ese proceso hay que ir tomando una serie de decisiones. Se hace durante el diseño y la ejecución, cómo se reitera, ¿no? Y el otro, digamos, toma decisiones sobre los resultados, al final, cuando todo se concretó, ¿no? Analiza la efectividad. ¿Qué cosa es esto de efectividad? Es el logro de una meta, de un objetivo, de la misión de una empresa, ¿no? Y a partir de, de estas dos evaluaciones, se puede, digamos, incluso cambiar de visión de la empresa. Porque recuerde que la misión es lo que hace una entidad y la visión es lo que quiere ser en un futuro. Pero una empresa que ya ha logrado ser lo que quería, tiene que cambiar de visión, apuntar a más. Por ejemplo, una empresa, se me ocurre una empresa de tipo local, su visión será ser una empresa regional, para comenzar. Luego que ya lo es, cambia, digamos, a una nueva visión, ser una empresa de tipo nacional. Y luego que logra incursionar a nivel nacional, ya querrá, digamos, ser una empresa transnacional, ¿no? Multinacional, ¿no? Y así, digamos, va aumentando, digamos, el efecto de una entidad, ¿no? Eso por decir un ejemplo, ¿no? Porque pueden haber muchos ejemplos de ver esta evaluación de tipo formativa y sumativa a nivel empresarial, a nivel de empresas de comercio, industria, servicios, ¿no? Pero reitero nuevamente, este tipo de evaluación es muy aplicable más tremendamente a lo educativo, ¿no? Más bien, no tanto a nivel, digamos, comercio, industria, servicios, pero vemos que también es aplicable, ¿no? Ahí están analizados en los aspectos que puede tocar cada una de estas evaluaciones, ¿no? La interna la realiza una persona involucrada de alguna forma con el proyecto. La externa la realiza una persona externa a través de un contrato. Y la mixta tiene colaboración tanto interna como externa para hacer la evaluación. Estas también otras formas de evaluar, ¿no? A veces la parte interna, como es un trabajo, como son los trabajadores de la empresa que prácticamente se autoevalúan, por ahí podría carecer de objetividad, ¿no? Siempre, pues, no gana el corazón, ¿no? Es como si a mí me dijeran, evalúa las autoridades de la Norbert Wiener, ¿no? Bueno, la universidad la queremos mucho, ¿no? Y tenemos que, por ahí el corazoncito nos lleva, digamos, ¿no? Es muy interesante esta evaluación externa, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene eh, analistas externos o se contrata a una empresa especializada sobre una determinada actividad y ya lo hace con mayor objetividad. Aun cuando eso depende, pues, también de la ética de cada evaluador, ¿no? Porque puede haber evaluadores internos que tienen mucha ética y entonces pueden aplicar su total objetividad. Y lo mismo harán los externos, ¿no? También se enmarca por ahí, ¿no? Entendiendo todo lo anterior, entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación? Su importancia radica en que es una herramienta de mejora para los proyectos, ayuda a prevenir situaciones desfavorables y recomienda cambios efectivos y positivos para futuros proyectos. Además, ayuda a mantener una organización favorable según sea el ciclo de vida del proyecto que ha sido evaluado. Esta partecita hay que ver la importancia, ¿no? La importancia que tiene todo esto. Porque finalmente ahí reside, digamos, lo que estamos haciendo nosotros ahí,
al evaluar los presupuestos de estos casos académicos que estamos mostrando, ¿no? Su importancia radica en que es una herramienta de mejora para los proyectos, ayuda a prevenir situaciones desfavorables y recomienda cambios efectivos y positivos para futuros proyectos. Además, ayuda a mantener una organización favorable según sea el ciclo de vida del proyecto que ha sido evaluado. Así es. Bueno, le damos las gracias por esa colaboración aquí a los amigos. Muy bien, entonces, a partir de este momento ya ingresamos en el tema. Un momentito. Este es un material que en otro momento lo presenté a los alumnos y no podemos desperdiciarlo, pues ahí no se puede perder ahí en el tiempo, ¿no? Vamos a ver. Sí, el problema de las admisiones, ¿no? Cada rato que está dando la admisión. Uy, uy, uy. Está calentando cuerpo, profe. Hola, ¿me escuchas? En términos generales, en las empresas se habla, digamos, de plan económico financiero, ¿no? Toda toda esta numerología está dentro de ese marco de un plan económico financiero. Ahí veo a... Confirma, ¿me está escuchando? 1, 2, 3. Hola. Alguien. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo Sí, está? ¿Qué profesor. tal? Buenas. ¿Qué tal me Acá escucha? profesor. Sí, perfecto, perfecto. Correcto. Entonces, tenemos que avanzar, ¿ah? Tenemos que Bueno, avanzar. Mire, estamos, estamos desarrollando este caso práctico y tenemos lo siguiente acá. Hay un parlante ahí que se está sobreponiendo. Ya. Uy, regresamos ahí. Se perdió el enlace. Wow, ¿qué pasó? Se perdió el enlace. A ver, ¿dónde andamos? Hola, ahí estoy compartiendo el presupuesto de inversiones. ¿Me confirma? Estoy compartiendo el presupuesto de inversiones. Sí, 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 profesor. profesor. Sí se ve, profesor. Buenas tardes. Ya, ¿qué tal? Buenas, un gusto. Bueno, mire, la semana pasada ya comenzamos con esto de los presupuestos, ¿no? Y hablamos de este presupuesto de inversiones, como este de abajo que tengo de las deudas,
por acá de las ventas, el costo de producción, como los gastos y tributos, y por acá el flujo de caja. Esos son los presupuestos que de alguna manera ya mencionamos a grandes rasgos. Y luego estuvimos acá en las inversiones y explicamos todo esto. Todo esto ya está explicado. Todo esto ya lo hemos explicado, esto de las inversiones. De modo que esto de abajo también. El presupuesto de deudas también ya está explicado. Ahora vamos a ver estos cuadritos que tenemos acá. Antes de avanzar esa parte, quiero recordar aquí el presupuesto de inversiones, ¿no? Un punto bien importante aquí es determinar los componentes de las inversiones. Recuerden que ese elemento es capital de trabajo y el otro viene de capital. Y a continuación ya viene los importes de cada uno, ¿no? Y a la operacionalización que se ha hecho en forma interna, ¿no? Pero punto clave es conocer cuáles son los elementos a tener en cuenta, ¿no? A ver si tengo por acá el puntero. Puntero acá no veo nada. Bueno, como es el video, no se tiene esa opción. Pero estamos hablando aquí en términos de, cuando hablamos de inversiones, hablamos del término de activos. Los activos, por un lado, y en el otro lado, las deudas, que están ahí en el segundo cuadro. Y también ahí estamos haciendo una división ahí en dos campos. El aporte capital como sinónimo del patrimonio que están aportando los accionistas, ¿no? Y la otra parte que algunos le llaman el pasivo y que corresponde, digamos, a las deudas que vamos a incurrir para completar las inversiones que necesitamos para un determinado proyecto, ¿no? Ustedes verán ahí que en la parte superior el total es 21 millones y en la parte inferior también ese valor es igual a 21 millones, ¿no? Por eso que en términos contables se le llama el balanceo o balance, ¿no? Donde por un lado, en el lado izquierdo tengo 21 millones activos y en el lado derecho deudas igualmente 21 millones. El asunto es el siguiente, que para que yo tenga esas inversiones en capital de trabajo y en bien de capital, debo incurrir en deudas. De algún lugar deben nacer las fuentes de financiamiento, como en este caso, pidiéndole dinero a los accionistas, 16 millones de aporte capital. Y como eso es insuficiente, tenemos que solicitar un préstamo al banco de 5 millones. Ahora que si el banco me da o no me da, que si me pide garantías o me cobra una tasa o cualquiera que fuera la tasa, alta, regular, baja, ya ese es un asunto interno. Pero en forma general, entonces debo incurrir en deudas para que me sirvan como soporte de las inversiones que voy a tener. Dicho de otra manera, las inversiones no aparecen así por así del aire, de milagro, de la naturaleza, no, sino que tiene su sustento en las deudas o financiamiento o endeudamiento o apalancamiento, como ya también indiqué en la clase anterior, ¿no? Primero me apalanco, primero me endeudo, primero me financio y luego ya lo concreto las inversiones correspondientes, ¿no? De modo que esto de abajo también. El presupuesto de deudas también ya está explicado. Ahora vamos a ver estos cuadritos que tenemos acá. Mire, estos dos cuadros corresponden al segundo presupuesto, al presupuesto de la deuda, ¿no? Y simplemente lo que buscan es establecer cuál es la proporción de aporte que tiene cada socio, cada accionista, ¿no? Aquí tenemos tres accionistas. Tenemos ahí el accionista DDD, persona natural, accionista DDD, perdón, EEE, persona natural,
el accionista BBSAC, persona jurídica. Estos tres han aportado esta cantidad, 16 millones. Eso está acá. Ahí está, mire, ahí están los 16 millones. Abajo, aporte capital, dice 16 millones. Ahí está, mire, 16 millones. Luego, nos tienen que dar este dato que tenemos aquí en la columna 3. Arriba, columna 3, nos tienen que dar este dato. Como por ejemplo que DDD aporta 20%, EEE aporta 30% y BBSAC 50%. Y todos suma ahí el 100%. Ahora, ¿cómo determinamos la cantidad que corresponde a cada uno? Muy simple. 16 millones lo multiplicamos por 0.20 y obtenemos este valor. Luego, otra vez 16 millones multiplicamos por este y tenemos este valor de acá. Luego, 16 millones lo multiplicamos por 0.50 y tenemos acá el 50% de 16 millones, 8 millones. Y de esa manera ya se completó el cuadro. Ya está. ¿Para qué sirve ese cuadro? Para darnos cuenta que en el negocio se va a obtener utilidad o se puede obtener pérdida, ¿cierto? Si hay utilidad, esa utilidad va a ser proporcional al aporte que da cada uno. De este modo, ¿cuál de estos tres accionistas recibirá más si hay ganancia? Naturalmente el accionista BBSAC. Y el que recibirá menos sería el accionista DDD, porque está aportando solamente el 20% del capital. Si fuera al contrario, si el negocio obtenemos pérdida, ¿cuál de estos tres accionistas perderá más? Bueno, el que puso más capital. En este caso, BBSAC. Y el que perdería menos sería otra vez, o en este caso, el accionista DDD. Para eso sirve todo esto. Nos vamos en la parte inferior para ver el servicio de la deuda. Este cuadro nos va a permitir saber cuál es la cuota que vamos a pagar de un préstamo. El préstamo puede ser de cualquier cifra, la tasa puede ser cualquiera, los periodos pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20, pero el procedimiento va a ser similar al que voy a explicar. Primero tenemos acá el dato del préstamo. Ese dato del préstamo viene acá. Ahí está. O sea, ahí se coloca ese dato al inicio de ese periodo 1. Tengo la tasa acá. Tasa. Esa tasa me va a permitir determinar los intereses. Esa tasa me va a permitir determinar los intereses. Luego, ¿qué tengo? Por acá tengo los periodos, los meses, ¿no? ¿Tengo cuántos meses? 5 meses. Con ese dato también voy a trabajar, ¿no? Mire, tengo ese dato inicial ahí de la deuda. Ahí está la deuda. Acá tengo, mire, la deuda 5 millones. Y debo tener en cuenta que al final yo debo amortizar igualmente 5 millones. Esos son los datos que ya los tengo previamente. Sin realizar ningún cálculo ya lo tengo. Luego, en este tipo de cuota que se llama, aquí lo vemos, mire, cuota descendente o decreciente. ¿Por qué? Porque miren acá, la cuota por acá va decreciendo, miren, aquí está. Comienza en 1,75 y termina en 0.35 acá. Decrece la cuota, ¿no? Ese tipo de cuota le facilita a determinados negocios, no a todos, ¿no? Este tipo de cuota es, por ejemplo, para un negocio que ya tiene clientela, ¿no? Ya tiene clientela y quiere ampliar simplemente su negocio, ¿no? Por lo tanto, está en capacidad de pagar una cuota alta al inicio y después una cuota menos, descendente. Hay otro tipo de cuota al contrario, que van creciendo. Otras que son constantes.
otras que son flat, varios tipos de cuota de moneda. En este caso dice descendente o decreciente, lo que es lo mismo. Ahora vamos a determinar en primer lugar, mire, en primer lugar vamos a determinar la amortización. En primer lugar vamos a determinar la amortización y tenemos por acá 1. Primero vamos a determinar la amortización. Esta amortización va a ser igual, acá nos dice en la parte inferior, mira, acá nos dice que la amortización va a ser igual al préstamo total de préstamo entre el número de meses. Número de meses. De esta forma tengo arriba el préstamo 5 millones. 5 millones. Abajo tengo 5 periodos, 5 meses, ¿no? Por lo tanto, aquí la amortización va a ser de 1 millón. Y acá lo tenemos, mire, columna 3, 1 millón. Columna 3, 1 millón, ahí está. En este tipo de cuota, la amortización es igual en todos los periodos. De forma que ese primer dato lo arrastro hacia abajo y tengo ahí las 5 amortizaciones de 1 millón. Y que sumada me dan los 5 millones que le dije que nos iba a dar, ¿no? Cualesquiera que fueran los importes o la forma como, cualesquiera que fueran los importes y cualesquiera que fueran el número de periodos, en este tipo de cuota va a funcionar así. Luego, debo determinar 2 aquí, voy a poner 2 aquí al lado derecho, 2, por acá 2, y voy a determinar el saldo de la deuda. Saldo de la deuda. Este saldo de la deuda va a ser igual a la deuda anterior. Deuda anterior menos la amortización. Menos amortización. ¿Cómo funciona eso? Saldo de la deuda, repito, saldo de la deuda aquí. Va a ser, por ejemplo, mire aquí en la columna 2. ¿Cuánto tiene usted el saldo de la deuda anterior? 5 millones. Perdón. Por acá me voy a ubicar en lo siguiente. Estos 4 millones voy a determinar. Ahí me ubico. Ahí voy a determinar ese valor. ¿Cuál es la deuda anterior? 5 millones. Menos 1 que amortizo, tengo 4. Para el siguiente periodo, 4 menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Al final aquí debemos llegar a 0. Ese es otro dato también que debemos tener, ¿no? De forma, ahora me falta determinar el interés. Voy a determinar el interés acá. 3. Aquí se aplica el interés al rebatir. Anote que ese nombrecito al rebatir. ¿Por qué se llama rebatir? Porque se aplica al saldo de la deuda. Hay otros tipos de interés que no se aplican así. En este caso entonces voy a aplicar el interés aquí. Interés va a ser igual al saldo de la deuda, como acabo de explicar. Ya que no me deja trabajar aquí el mouse. ¿Ya? El saldo de la deuda por la tasa. El saldo de la deuda por la tasa. Eso es lo que voy a determinar en este momento. Del siguiente modo. Mire, voy a determinar este valor de acá. Columna 4. Columna 4 voy a determinar ese valor, 175. ¿Cómo voy a determinar ese interés? El saldo de la deuda, 5 millones. 5 millones por 0.350, que es la tasa. El siguiente, 4 millones por la misma tasa. Luego, 3 millones por la misma tasa. Luego, 2 millones por la misma tasa. Y finalmente, 1 millón por la tasa de 0.350 y tengo ese valor. Y luego hago la sumatoria y ya tengo los intereses totales. ¿Qué me falta?
4, me falta la cuota. ¿A qué es igual la cuota? La cuota es igual a la amortización más el interés. Amortización más interés. Voy a determinar este valor de acá, mire, este valor. Esta es la cuota. Y me dice que sume, aquí está mal arriba en la cabecera, no es por, sino se suma aquí. Aquí hay un error. Se suma. 3 más 4. 1.000.000 más 175 y tengo ese valor. 1.000.000 más 140 y tengo ese valor. 1.000.000 más 105. 1.000.000 más 70. 1.000.000 más 35 y tengo ese valor. Y luego sumo todas esas cuotas y tengo ese valor. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos valores? Con todos estos valores, ¿dónde los voy a meter? ¿Para qué lo determino? Bueno, de todos estos valores, lo que va a interesar solamente es la cuota, lo último, esto. Esto lo voy a llevar al flujo de caja. Esto lo voy a llevar al flujo de caja. Pero no en este momento, sino cuando sea necesario. Lo voy a llevar ahí al flujo de caja. El mouse está bien duro, no me deja trabajar. Ya, muy bien, ahí el flujo de caja. O sea, esos valores que están determinados los llevaré en mi flujo de caja cuando corresponda. Avanzo con el siguiente presupuesto, el presupuesto de ventas. En este presupuesto no debe indicar, digamos, de todas maneras, no debe indicar un valor inicial, como este, por ejemplo, como este que me han puesto acá de 4 millones. Ese valor me dan en el caso. Y luego me dicen que aumenta 10%. Este aumento, puede haber aumentos o disminuciones. O también puede ser, digamos, todo digamos, constante. También podría ser todo constante. O podría aumentar, como en este caso, 10%, o 20%, o 30%, o disminuir en 5%, 2%, ya depende. Depende de cada negocio, depende de cada empresa, ¿no? El asunto que yo debo tener un presupuesto de ventas, lo más cercano a la realidad, ¿no? Nunca estos presupuestos son reales, ¿no? Sino que van a ser lo más cercanos a la realidad, ¿no? Y entonces a estos 4 millones le sumo el 10% y obtengo este valor. A este valor le sumo 10% y tengo el siguiente. Igual para el siguiente y el siguiente. Ya está, mi dato rapidito. Usted aplica la fórmula en el mes 2 y luego arrastra y jala. Inmediatamente jala. Y ya estamos en el presupuesto de costo-producción. Este presupuesto de costo-producción está dividido aquí en 3 componentes, ¿no? Materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estos valores iniciales nos han dado 2 millones por acá, 900.000, por acá 500.000, nos han dado. Y nos dice que sigue la misma suerte la venta. Dice, estos costos aumentan, en la parte inferior está, estos costos aumentan en 10%. Está ahí indicado, que aumentan en 10%. De modo que a estos 2 millones, para el segundo mes, a estos 2 millones le sumo 10% más y ya tengo 2.200.000. 10% más y estoy por acá. Sigue aumentando el 10% y llego acá. Y lo mismo para el resto. Y la sumatoria ya va a arrastrar, digamos, también ese agregado de 10%, ¿no? Pero debo tener algunos datos, ¿no? Estos datos iniciales me deben indicar, ¿no? Cómo me deben decir estas partes, si aumenta o disminuye o queda constante, ¿no? Debo tener algún dato ahí que me indican. Ahora, también me podrían decir que esos costos se formulan en base a las ventas.
También me podrían decir que es un 80% de la venta, ¿no? También puede ser. O sea, los cálculos van a variar. Simplemente hay que prestarle atención cómo nos piden que determinemos. Como en el siguiente presupuesto, mire. A ver, antes que avance con el siguiente presupuesto de gastos y tributos, quiero comentar de dónde salieron esos 4 millones. Primero, se comenta aquí que es un dato que nos dan. ¿Está bien? Nos dan, pero eso es para asuntos académicos, ¿no? Pero en la realidad, ¿de dónde va a salir? Recuerde que va a salir del promedio de ventas de la empresa. Puede ser del año anterior, del semestre anterior, del mes anterior, ya depende. Pero es un dato que proviene, digamos, de datos históricos de la empresa. Pero datos históricos siempre y cuando la empresa ya tenga un tiempo en el mercado, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa no tiene tiempo en el mercado y más bien es nueva? El asunto, digamos, que tenemos que tener una fuente de esas ventas o servicio que vamos a poner ahí, ¿no? Ese importe debe tener un sustento. Cuando la empresa no tiene experiencia en el mercado, se podría obtener datos de una empresa similar, ¿no? Más o menos promediando ahí cuánto vende una empresa similar a la nuestra, y ya podíamos determinar ese valor, ¿no? El asunto es que siempre debe haber un sustento de cada uno de estos valores. Igualmente en los costos. En los costos, si bien es cierto, para efectos académicos nos están dando los datos, pero en la práctica, ¿de dónde salen? Son costos promedios de un semestre, de un trimestre o de todo el año anterior, ¿no? Y eso nos sirve, digamos, de base para determinar los valores que estamos presupuestando en este caso, ¿no? Reitero, académicamente le podemos inventar números, pero en la realidad esos valores tienen que tener un sustento, y generalmente ese sustento más aceptable es que los datos provengan de la parte interna de la empresa, de los datos históricos de la empresa, ¿no? Como el siguiente presupuesto de gastos, ¿no? Tenemos ahí el presupuesto de gastos y tributos, ¿no? Y acá no nos dan ningún valor, ¿eh? Sino que nos dicen lo siguiente: los gastos administrativos son igual al 10% de las ventas. Y miro arriba las ventas 4 millones para el mes 1 y el 10% es 400.000. Ya está. Para el segundo mes, arriba las ventas son 4.400.000 y aquí abajo 440.000, que son el 10%. Y así para todos los meses. En cambio, para los gastos de venta me dice que es el 12% de las ventas. Ya no me dice que decrece, ¿no? Sino todo calculado sobre las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas también se considera como una suerte de estándar que moviliza todo. Más ventas, más costos, más gastos, etcétera, ¿no? Bien, para el primer mes, estoy aquí en gastos, ¿no? Para el primer mes, ¿cómo sale esos 480.000? El 12% de 4 millones. 4 millones por 12%, 480.000, ¿no? 4.400.000 la venta del segundo mes por 0.12 y tengo ya este valor. Y así el resto de valores. Atento aquí a esto del impuesto a la renta. El impuesto a la renta nos dice que es 1.5 de las ventas. ¿Cuánto vendí el mes 1? Arriba, 4 millones. Entonces, 4 millones por 1.5 me va a dar 60.000. Pero veo que acá no hay esos 60.000. ¿Qué pasó? Muy fácil, porque el impuesto a la renta se determina en un mes, pero se paga en el siguiente mes, ¿no? ¿Cierto? Y eso ocurre en todos los tributos, ¿no? Los tributos se pagan al mes siguiente, y eso está reflejando acá. El mes siguiente, el mes siguiente, el mes siguiente y el mes siguiente. Pero entonces acá faltará
faltará un mes, para el quinto mes, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el horizonte del proyecto son solamente 5 meses. Y todo tenemos que calzarlo ahí en 5 meses, ¿no? Si hay un mes que no vamos a pagar renta, eso correrá para el siguiente presupuesto, para el siguiente negocio, para la siguiente actividad, ¿no? La empresa está funcionando ahí todo el año. No es que no vamos a pagarlo. Se va a pagar, ¿no? Bien, bien. Entonces, de esa manera, esta es la explicación así del presupuesto de ventas, del costo de producción y del presupuesto de gastos. Con estos datos y los anteriores, nos vamos al flujo de caja. Antes de pasar al flujo de caja, hay que leer las notas. Ahí hay unas notas en la parte, hay una nota en la parte inferior aquí de este último presupuesto y nos habla algo del IGB. Porque está bien, las empresas están grabadas mayormente con impuesto a la renta y ahí está la renta, el 1.5% de la venta del mes que se paga en el siguiente mes. Eso está bien, pero ¿y el IGB? ¿Dónde está el IGB? No se ve. Y no se ve, digamos, no está ahí cuantificado. No está cuantificado, ¿por qué? Porque se asume que en este caso, y pasa en las empresas industriales, que así como compran, también venden. De modo que si tienen un GB de 100, es posible que también tengan un crédito fiscal, un IGB a favor igualmente de 100, de modo que termina anulándose. Incluso en algunas empresas industriales no solamente pasa eso, sino que generan un crédito fiscal o un valor a su favor superior al que les toca pagar. Y en vez, digamos, de pagar IGB, tienen un saldo a favor que lo van arrastrando año tras año. Eso, por eso que no se ha considerado IGB en este caso. Pero esos son los únicos tributos que se consideran en una empresa. Bueno, no necesariamente, ¿no? Posiblemente si somos más detallistas, tendríamos que determinar, por ejemplo, que hay también en la empresa el impuesto predial. Si la empresa fuera dueño de un terreno, de un local, tiene que pagar todos los años el impuesto predial. Si la empresa tiene vehículos relativamente nuevos, dentro de los 3 años, dentro de los 3 primeros años de vida, tiene que pagar el impuesto al patrimonio vehicular. Y la empresa, como cualquier familia, tiene que asumir también tributos municipales, como por ejemplo serenazgo, limpieza pública, jardines, ¿no? También tendría que considerarse. En este caso se ha abreviado esos puntos porque los presupuestos son así, pues no, a veces no tienen todos los detalles, ¿no? Y entonces, si en algún momento son necesarios, tendrá que agregarse esos tributos correspondientes. Pero además puede haber otros tributos, ¿no? Por ejemplo, ITF, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes deben saberlo ya, y si no lo saben, les aclaro, cuando una empresa tiene una cuenta, cuando una persona, ustedes, o una empresa tiene una cuenta en el banco, ¿no? Cada vez que deposita o cada vez que retira, le aplican el ITF. El ITF es una tasa bien pequeña, ¿no? Bien pequeña. En términos cuantitativos, por ejemplo, si yo deposito 100.000, mi ITF es 5 soles. De modo que si yo deposito 100 soles, prácticamente el ITF es casi nada. Pero no es tanto un depósito o un retiro de 100 soles, sino que son la cadena de depósitos y retiros que se pueden dar en un periodo, ¿no? Y eso va aumentando, ¿no? Y también podría haber, en algunos casos de empresas, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Como pasa, por ejemplo,
en la empresa de cervecería, lo de licores, empresa que vende, por ejemplo, automóviles de lujo, las empresas que venden cigarrillos, así, esos productos. No todos los productos tienen impuesto selectivo al consumo, por eso se llama impuesto selectivo, determinados productos nada más. Generalmente, estos productos que llaman al vicio, al vicio como cervezas, licores, a los cigarrillos, ¿no? O al lujo, como ya mencioné, los automóviles de lujo, o algunas prendas de lujo, ¿no? Que también están grabadas con impuestos selectivos al consumo, ¿no? Eso no es aplicable en todas las empresas, solamente en algunas que trabajan con ese giro que acabo de indicar. Bueno, y así puede aparecer esos tributos y otros, ¿no? Por ejemplo, hay tributos también, hay tributos laborales, ¿no? En su momento nosotros hemos visto que la empresa, por el hecho de tener, por el hecho de tener trabajadores, tiene que asumir salud. La empresa tiene que asumir el seguro complementario de trabajo de riesgo. La empresa tiene que asumir también el SENATI, también para trabajadores que tienen más de 4 años de servicio en una empresa, cualesquiera que fuera la empresa, tiene que asumirse seguro de vida, ¿no? Entonces, todos esos elementos acá no se han considerado, porque la parte fuerte está en las ventas y los costos, ¿no? Eso de tributos se ha puesto los principales, pero si nos ponemos a hacer un detalle de los tributos, generaríamos, digamos, lo que se llama técnicamente un planeamiento tributario. Y eso origina, digamos, uno y más presupuestos propios exclusivamente de tributos, ¿no? Aquí se ha abreviado, en este caso, ese asunto se ha abreviado. Pero tengan en cuenta que lo que estoy mencionando se puede dar en aquella empresa que ya ustedes tienen con su familia o las empresas que en el futuro van a constituir ustedes o en las empresas donde van a trabajar como trabajadores dependientes, ¿no? Hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Este presupuesto es también muy importante, especialmente para determinar la liquidez que va a tener el negocio en cada periodo. A ver, aquí también aclaro lo siguiente, ¿no? En algún otro momento ya hemos dicho que el presupuesto que es base, plataforma, columna vertebral para todo proyecto, programa, presupuestos, es el presupuesto de ventas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. De acuerdo a cómo voy a vender, se van a originar las inversiones, la deuda, los costos, los gastos, los tributos. De acuerdo a cómo voy a vender. La venta mueve todo. La venta o ingreso, ¿no? La venta o ingreso mueve todo. Pero este presupuesto, digamos que de caja, es el presupuesto que finalmente es aquel en el cual se concretan el resto de presupuestos. Si yo hago un préstamo y estoy recibiendo el préstamo, acá va a estar. Si voy a amortizar ese préstamo, aquí tiene que estar. Si le pedí dinero a los accionistas y los accionistas me dieron ese dinero, acá va a estar. Pues lo estoy recibiendo, estoy cobrando eso. Si he pagado los costos de la materia prima, de la mano de obra, los costos indirectos, o si quiere, costos fijos, costos variables, todo va a estar acá reflejado, pero va a estar reflejado en términos de ingresos y egresos, por lo que es lo mismo de cobros y pagos. Aquí solamente hay cobros y pagos. Cobros, valores que te favorecen, y pagos, valores que te afectan. Lo bueno es que los valores de ingresos o cobros sean mayores
que los valores de egresos o pagos, ¿no? Eso lo ideal. No siempre es así. Como por ejemplo acá podemos ver ya de arranque, cuando dice ahí flujo financiero neto, FFN, flujo financiero neto o saldo final. ¿Cuánto? Para el mes cero. Menos 5 millones. O sea, el primer mes arrancamos con pérdida, pero después ya nos recuperamos y vamos recuperando. Pero al final del proyecto, otra vez regresamos ahí a una pérdida. No mucha, pero digamos a un valor negativo, ¿no? Porque así son los negocios, ¿no? Los valores que vamos a tener en los negocios no necesariamente van a ser siempre negativos, también van a ser positivos, o va a ser una mixtura de esos elementos, ¿no? Entonces tengan en cuenta que aquí tenemos cobros y pagos. Todo lo que hemos dicho anteriormente, finalmente se va a cobrar o se va a pagar. Las inversiones se van a pagar. Las deudas contraídas al inicio lo cobramos porque los accionistas nos dan su dinero, nos dan sus 16 millones y nos quedamos endeudados con ellos. El banco nos da sus 5 millones, lo recibimos, pero nos quedamos endeudados con 5 millones con ellos. Luego, cobramos las ventas. Acá están como ingresos. Luego, pagamos los costos, pagamos los gastos, pagamos los tributos, pagamos el préstamo. Son egresos, o como acabo de indicar, pagos, ¿no? Cobros y pagos en esta parte. Este documento es de mucha utilidad en el campo de los negocios. Ten en cuenta, es de mucha utilidad en el campo de los negocios. Porque, miren, uno puede tener, digamos, un resultado muy positivo en los estados financieros, por ejemplo, del 2021. Y eso lo presenta la SUNAT y por ahí todo bien, todo contento. Pero luego vas a un banco y te dicen, no, está muy bien acá tu número, pero a mí no me interesa el pasado. Ahorita te va a decir, aquí estamos ya en el 2022 y lo que quiero saber es cuáles son los flujos, otra vez más, cuáles son los flujos que vas a originar en el 2022 o 2023, 2024, etc. Eso es lo que le interesa al banco, los flujos futuros, estos números que están acá. Esto que en buena cuenta reflejan dinero. Esos 5 millones negativos es lo que debemos en dinero. Esos 4 millones que tenemos en el mes 1 es dinero. Pero en este momento ese es un dinero en el papel, ¿no? Eso hay que buscar que luego se concrete, pues, cuando se lleve a cabo el desarrollo del proyecto en sí, ¿no? Pero antes de continuar, quiero ver que aquí, por ejemplo, aparece el periodo cero, el mes cero. ¿Qué cosa es este mes cero? Mire, ¿en qué mes estamos? Estamos en noviembre. Si yo quisiera hacer un presupuesto para diciembre, solamente para diciembre, mi mes cero sería el momento actual, noviembre. Ahorita sería mi mes cero. Y diciembre sería el mes 1, y enero sería el mes 2, y febrero el mes 3, y así sucesivamente. Si hablamos en términos de años, estamos casi por cerrar el 2021, ¿no? Y quiero hacer mi presupuesto para el 2022, 23, 24, 25, ¿no? Para ese caso, el año 2021 que estamos ahorita sería el año 0. Y el 2022 sería el año 1, el 2023 el año 2, el 2024 el año 3 y así sucesivamente. Este mes 0, año 0, semana 0, día 0, cualquiera puede tener distintas denominaciones, como uno haya hecho su presupuesto, ¿no? Es el momento antes, entonces. Este mes 0 o año 0 es el periodo anterior, ligeramente anterior,
cercano ahí al inicio del proyecto, ¿no? Como este caso hace mención ahí al mes 0. Ahora, miren, les cuento lo siguiente, y tengan en cuenta eso. En el mes 0 podrían haber operaciones o no podría haber. Como este caso, por ejemplo, hay unas operaciones que tenemos ahí. O sea, el aporte capital se cobra en el mes 0. En la parte inferior, en los egresos, las inversiones, los 21 millones de inversiones, se llevan a cabo, se ejecutan antes de iniciar el proyecto, antes de iniciar el proyecto, en el mes 0. Y lógicamente se ejecutan, es decir, se compra la maquinaria, los equipos, se compra la materia prima y estamos listos ahí para iniciar en el mes 1 la transformación de la materia prima. En este caso se considera así, pero puede haber en otros casos que todo esto que está ahí en el mes 0 se lleva a cabo en el mes 1 o en meses posteriores. Lo que está puesto aquí como ejemplo vale, digamos, para este ejemplo, pero no quiere decir que todos los presupuestos van a ser así, ¿no? Yo puedo cobrar los aportes capital en cualquier periodo. Yo puedo pagar las inversiones en cualquier periodo, incluyendo, como en este caso, en el periodo 0, que es lo más lógico, ¿eh? Bueno, suena lógico, digamos, como punto de partida, ¿no? Si yo quiero iniciar negocios mañana, hoy me preparo con todo. Si mañana me dicen, Hernández, tienes que viajar, ¿cuándo hago mi maleta? Hoy, ¿no? Hoy hago mi maleta, incluso casi ya ni duermo, pensando, digamos, en que mañana voy a viajar, ¿no? Es lo mismo, digamos, lo que pasa con los proyectos. Y algo, miren, algo más. En la parte izquierda debemos de ir los conceptos. Todos los conceptos que son de ingresos. Miren, cobro de ventas. Este aporte capital también considero como cobro. Todos son cobros, ¿no? Cobro ventas. Cobro aporte capital. Cobro préstamo. ¿Por qué? Porque en esa parte de ingresos todos son cobros. En los otros, aquí la secretaria por error no ha puesto que todos son pagos, pero la inversión debería ser ahí pago. Pago, inversión inicial. Pago costos, ¿está bien? Pago gastos y tributos, ¿está bien? Pago préstamo, también está bien. Pero esa inversión inicial debió ponerse ahí como pago, inversión inicial. Porque son egresos, son desembolsos que va a hacer la empresa o el programa o el proyecto que se va a llevar a cabo. Ahora, otra cosa. Ten en cuenta que todo este cuadro va a estar vacío, como dicen, calatito, peladito va a estar ahí, sin nada de datos. Ten en cuenta que no va a haber ningún dato. Y los datos van a comenzar a llenarse de acuerdo con la nota que tenemos en la parte inferior. Cuando me dicen, el préstamo se recibe en el mes 1, ajá, inmediatamente comienzo a ponerle números ahí. El mes 1, los 5 millones. Ahí está. Luego dice 2, las inversiones se concretan al inicio. Inversiones se concretan, quiere decir se pagan. Y ahí está. Y así sucesivamente. Todo, digamos, en base a las notas. Como ahorita no va a indicar en el video, antes de comenzar a llenar los datos ahí en el cuadro, acabo de indicar que ese cuadro no va a tener nada al inicio. Va a estar en 0 ese cuadro. Miren, en la parte inferior tiene que, como consejo, digamos, se va a decir en el video, pero lo reitero aquí desde ya. Esas notas tengo que clasificarlas como ingresos o como egresos, cobros o pagos. Eso es fundamental, para que yo no me equivoque. O sea, primero identifico ahí, el préstamo se recibe, ¿qué cosa es? ¿Un cobro o un pago? Las inversiones, ¿qué cosas son?
¿Cobro o pago? ¿Las ventas qué son? ¿Cobros o pagos? Una vez que identifico, ya, entonces comienzo a llenar los datos respectivos ahí arriba en el cuadro, ¿no? Este cuadro, digamos, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo por las notas que tienen ahí, ¿no? Y luego los datos que va a ir llenándose aquí. A veces, miren, cuando uno mismo, como persona natural, recurre a un banco y te pueden pedir que presentes un flujo de caja, ¿no? Y si nunca escuchaste y no sabes qué cosa es un flujo de caja, vas a tener que pagar, pues ahí, a veces 500 soles, 1000 soles para que te hagan un flujo de caja. Es bueno que ustedes aprendan a hacer este flujo de caja como cada uno de los presupuestos que hemos visto, ¿no? Porque estos documentos los van a utilizar en su vida cotidiana, a nivel familiar y más que nada a nivel empresarial, ¿no? Si es una empresa propia, de hecho, a cada momento van a requerir tener un flujo de caja, porque te van a pedir los proveedores, te van a pedir los acreedores y de repente otros agentes económicos. Y entonces va a ser necesario saber hacer esto, ¿no? Miren, a veces cuando un microempresario va al banco y le dicen, deme su flujo de caja, ¿no? El sectorista bancario te dice, en su vida, digamos, he escuchado todo eso, ¿no? Y entonces lo que hace ahí el sectorista para agilizar, ¿no? Parece que tenemos un problema con el micrófono ahí. Hola, hola, hola. Hola, ¿me están escuchando? ¿Me confirman? Salió una nota que Sí, el profesor. problema en mi... Me escucha, Ya. profe, sí se me escucha. Gracias, muy amable, porque salió ahí un aviso del sistema que el micrófono, no sé qué. Pero bien, bien, gracias, gracias. Entonces le decía que a veces cuando hay algunos sectoristas, digamos, que como a ellos les pagan por la mayor cantidad de préstamos que hagan, entonces llega un cliente, no quieren perderlo, pues. Y entonces terminan ellos mismos haciéndose un flujo de caja de acuerdo con las preguntas que le van haciendo. El empresario, el microempresario le da la información y van cuadrando, digamos, este flujo de caja. Pero es de lo más importante, ¿no? Entonces, continuamos ahí con el video y si es necesario, se hará otras aclaraciones respectivas. Por ejemplo, aquí en el mes cero tenemos un saldo ahí de menos 5 millones. Obviamente ahí no tenemos liquidez, estamos ahí en una pérdida, ¿no? En una pérdida. Pero en los siguientes periodos mejora, aunque el último otra vez se vuelve negativo, ¿no? Porque así son los negocios, ¿no? Los negocios no necesariamente permiten determinar los mismos saldos todos los periodos. Pero el asunto acá es cómo voy a llenar todo este cuadro. Háganse de cuenta que aquí no hay ningún dato. Dentro de este cuadro no hay ningún número. No hay ningún número. Y entonces vamos a llenarlo nosotros de la siguiente manera. Primero establezco que en la parte superior, aquí, mire, voy a llenar los ingresos. Aquí voy a llenar los ingresos. Y todo lo que voy a poner acá van a ser cobros. Cobros futuros, ¿eh? Cobros futuros. Todo esto no es que ya existió o que existe, ¿no? Todo esto es supuesto. Es supuesto. Luego tengo por acá los egresos. Y todo esto que tenemos acá van a ser pagos. Todo estos son los futuros pagos que vamos a tener. Y entonces, una vez que me he ubicado en el terreno con esto, me voy a la parte inferior, en las notas. Y ahí, primero establezco lo siguiente, miren. Primero establezco qué cosa es este concepto.
¿Es un ingreso o es un egreso? Me ubico ahí, ¿eh? Dice, el préstamo se recibe. Se recibe es porque se cobra, por lo tanto es un ingreso. Luego, las inversiones se concretan. Cuando uno concreta sus inversiones es porque está pagando. ¿Dónde está el cursor maldito que se me para escapando por acá? Ya por acá. Y tenemos, ustedes lo ven grande, ¿no? Pero acá se ve, pero parece un pique. Se ve bien chiquitito que se pierde. Bien, les decía, las inversiones se concretan al inicio del proyecto. Y entonces aquí, esto es un egreso. Siguiente, la venta se cobra mes a mes. Toda venta es un ingreso. Eso ni dudarlo. El siguiente, al inicio de las actividades, aquí hay un error, porque ya el número 2 dice que se concretan ahí y acá otra vez las inversiones ya no. Aquí hay un error. Este 4 debe ser, al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. Corrijan ahí o tengan en cuenta esto. Aquí, el aporte capital. Eso es lo que se concreta. Es decir, la empresa va a recibir el aporte de los accionistas, por lo tanto es un ingreso. Luego dice 5, los costos se pagan. Todo lo que sea costos y gastos son pagos. Aquí es un egreso, el resto es un egreso. Y el último préstamo, también el préstamo se paga porque ya se recibió antes, ya se recibió, ahora hay que amortizarlo, hay que pagarlo, por lo tanto es un egreso. Entonces, de acuerdo con esto, lleno mi flujo de caja. Primero, nos vamos, atentos acá. Dice, el préstamo se recibe en el mes 1. Me voy al mes 1. ¿Dónde está el mes 1? Aquí está, mire, mes 1. Préstamo, se recibe. Si se recibe, está acá, mire, el préstamo está ahí. En la parte que corresponde a los ingresos. Mes 1. Mes 1, ahí están los 5 millones. Ya está. Por lo tanto, aquí le ponemos un check que ya está eso. Siguiente. Las inversiones se concretan al inicio. Para ver las inversiones nos vamos acá. Ahí están las inversiones, miren. Total inversión de 21 millones. ¿Esto dónde anda? Por acá, mire, ahí están las inversiones de 21 millones. Entonces con eso nos vamos acá. Y las inversiones son egresos. Y aquí lo tenemos, mire. Ahí estamos cuadrando, mire. Pago, inversiones. Pago, inversión inicial, 21 millones. Ya está. Y por lo tanto acá es un check. Siguiente. Las ventas se cobran mes a mes. Las ventas se cobran. Recuerde que la venta lo tenemos acá, 4 millones. Al inicio, mire. O sea, el mes 1 voy a cobrar 4 millones. El mes 2, 4,400 y así sucesivamente. Y entonces regreso ahí, cobro aquí, mire. Me voy ahí. El mes 1, ahí está, mire. El mes 1 cobro ventas. El mes 2, ahí está. Y el mes 3 y el mes 4. Todo lo copio, de ese presupuesto lo copio acá y ya está. Y entonces ya está el número 3. Nos vamos al número 4. Al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. Le dije que era un ingreso, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está el aporte capital? Está en el presupuesto de deudas. Miren, ahí está. Aporte capital, 16 millones. Aquí. Aporte capital, 16 millones. Esos 16 millones es que lo tengo que ingresar aquí. Entonces, pero miren lo que dice al inicio. Este término inicio se entiende como mes 0. Repito, el término inicio se entiende como mes 0. Y entonces, si eso es un ingreso, voy aquí, mire. Ahí está, aporte capital, los 16 millones, mes 0. Ingreso. Ya está, entonces, esto, check,
para no equivocarme. Luego los costos se pagan, todos son egresos. Los costos se pagan, pero no mes a mes, sino a 30 días. ¿Qué costo tenemos? Mire, ahí están los costos. El primer costo, 3.400.000. El primer costo, 3.400.000. El segundo, 3.700.000. Pero nos ubicamos en el primero. Vamos a ver acá. Egreso. Mire, aquí en la columna de la izquierda dice pago costos. Aquí, mire, acá está, pago costos. Y en vez de ponerlo acá, lo hemos puesto aquí, al otro lado. ¿Por qué? Porque se paga 30 días. Es decir, los costos del mes 1 se pagan en el mes 2. Los del 2 en el 3. Lo del 3 en el 4. Lo del 4 en el 5. Y falta aquí una columna para el mes 5. Pero no va acá nada. ¿Por qué? Porque el horizonte del proyecto es solamente 5 meses. Ese mes que falta pagar, ya se arrastrará a otro proyecto, a otro negocio, porque la empresa seguirá funcionando, ¿no? Acá se ha fijado, digamos, un plan de negocios a 5 meses. El corte es al quinto mes. Y de ahí, esos saldos positivos o negativos pasan al siguiente negocio. Sigo. Entonces ya tengo ahí, en la parte inferior ahí, ya tengo esto de los costos. Me voy al siguiente, los gastos. Regreso acá, mire los gastos. ¿Cuántos son los gastos? 880.000 el mes 1, que se paga en el mes 2, 880.000. Y usted verá aquí en el lado izquierdo está acá, pago gastos. Y aquí en el mes 1 no tenemos nada. ¿Por qué? Porque se corre un mes más, 880.000. Y así cada mes. Lo mismo que el caso anterior. Y lo mismo pasa con el préstamo. El préstamo en la parte inferior dice que también se paga 30 días. Y entonces la primera cuota, la cuota del mes 1 lo pagamos en el mes 2. Y luego en el mes 3 y luego en los otros meses, ¿no? De esa manera entonces he llenado mi flujo de caja. Pero todavía no está totalmente lleno, ¿no? Porque me falta determinar este saldo de 5 millones. Aquí mire, me falta determinar esto de acá, de dónde sale, ¿no? Pero ya ingresé toda la data. Ya no tengo que ingresar ninguna data de otro lado, ¿no? De otro lado ya no tengo ningún dato que rellenar acá, ¿no? Tengo que trabajar acá internamente. Y paso a hacer lo siguiente. Preste atención, por favor. Estamos acá. Aquí. Nos ubicamos acá. Hacemos la suma acá. Sumamos todos los ingresos. Por acá tenemos, todos estos son ingresos. Como no hay más otro, ahí está. Sumamos todos los egresos, aquí abajo. Todos estos son egresos. Y ahí está su total. Luego, restamos 16 millones de ingresos. 16 millones de ingresos. Menos 21 millones de egresos. Nos da 5 millones. Y por lo tanto tenemos aquí estos 5 millones. Repito, estos 16 millones menos estos 21 y luego tengo la respuesta acá, menos 5 millones. Y luego, ¿qué hago con estos 5 millones? Estos 5 millones, miren, atento, acá, lo voy a llevar por acá. Le voy a dar una curva aquí, miren. Estos 5 millones lo llevo así. Acá. Esos 5 millones de saldo del mes 0 se convierte en saldo inicial del mes 1. Luego sumo los ingresos ahí y tengo este valor, 4 millones. Luego sumo los egresos y tengo aquí 0.
0. Luego resto 4 millones de ingresos menos 0 de egresos y tengo estos 4 millones. Luego estos 4 millones los llevo acá, arriba, aquí, ahí está. Y sumo ahí los 4 millones de saldo inicial más 4,400 de ventas. Tengo este valor. Luego sumo los egresos, estos 3,400 más 880 más 1.175.000 y tengo este valor. Luego resto estos 8.400.000 menos este valor y obtengo la diferencia que está ahí de 2.945.000. Y eso lo llevo al siguiente periodo que está ahí y así sucesivamente. De esa manera, digamos, muy práctica, muy sencilla, se va llenando el flujo de caja. Ahora, todos esos datos se resume en lo que dice aquí en la parte inferior, flujos financieros netos. Usted verá que acá dice flujos financieros netos o saldo final. Esos saldos finales, que en el primer mes o en el mes 0 es negativo, luego mejora, al último empeora un poquito ahí. Esos valores, esos saldos, esos flujos financieros netos, los llevo acá. Aquí está, miren. Lo ponemos acá. Este es el flujo financiero neto 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Todos esos valores van colocados acá. De modo que aquí, para determinar este concepto que se llama el valor actual neto, debo tener en cuenta lo siguiente. Primero, bien importante tener los periodos acá. Ahí, estos periodos son los que corresponden al horizonte del proyecto, 5 periodos. Segundo, debo tener en cuenta que estos flujos financieros netos son valores finales. Todos estos son valores finales. Y por lo tanto son valores proyectados. Estos son valores proyectados. Valores finales o valores proyectados. Luego, estos valores proyectados o valores futuros, también se le llama, también se le llama valores futuros, también se le llama así, valores futuros. Estos valores futuros tienen que ser convertidos a valores presentes. Todo esto lo tengo que convertir aquí a valores presentes o valores actuales. O sea, no me deja. Ahí, tengo que convertirlo. Si los hombres se convierten en mujeres y algunas mujeres se convierten en hombres, ¿cómo no se va a convertir un valor futuro a presente? Todo es factible, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se convierte un valor futuro a valor presente? Mediante este FSA, que no es otra cosa que el factor simple de actualización, que lo tenemos aquí, cuya fórmula es esta. Esa es la formulita del... Voy a determinar, miren, voy a determinar este primer valor. Voy a determinar este primer factor. ¿Dónde está el cursor? O sea, voy a determinar este valor. ¿Cómo voy a hacer ahí? Voy a aplicar esa fórmula y lo voy a hacer aquí arriba. 1 entre 1 más I. Esa I es una tasa. ¿Qué tasa? Recuerda que ya esto la semana pasada le expliqué
que acá tiene dos tasas usted, la tasa Trema y la tasa del CPPC. Y le dije que estas se comparan. Compárame. Se comparan estas dos tasas y de las 12 se toma la mayor. ¿Por qué la mayor? Para que nos dé un van menor. De modo, en el marco del principio de prudencia. Si tomo la tasa mayor, voy a tener un van menor. Si en cambio, si tomaría esta tasa menor, o podría tener un van mayor, ¿no? Y ahí no estaría siendo prudente. En el marco de la contabilidad mucho se habla de la prudencia, no se puede adelantar, dice, ni beneficios ni pérdidas. Y entonces me traigo esa tasa acá, la tasa Trema, que es la mayor, ¿no? 0.0442. Esa es la tasa. Cierro acá y lo elevo a la n. ¿Qué cosa es n? Acá, mire, me voy acá en la columna 1. Este periodo es n. Ahí le voy a poner ahí, este periodo es n. ¿Cuál es el primer periodo aquí? Es 0. Por lo tanto, lo elevo a 0. Ya está planteado ahí la fórmula, ya reemplacé datos y ahora voy a operar. 1 arriba, y usted sabe que en matemáticas toda cantidad elevada a la 0 es 1. Así. Ya usted no haga ni cálculo, nada de frente, ponga 1. Y 1 entre 1, ¿a cuánto es igual? 1. Y ahí está. Este 1 que le dije que lo tenía que traer acá. Entra ahí, fuerza, ya. Ahí está el 1. Ahora, para el siguiente periodo. Para el siguiente periodo solamente cambiaré, en vez de este 0, le pondré 1. En vez de este 0 le pondré 1. Para el siguiente le pondré 2, le pondré 3, le pondré 4 y para el último periodo le pondré 5. ¿Y cuál va a ser el resultado? Lo que vemos ahí. Estos resultados que vamos a ver ahí. Este es para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3, para el periodo 4, para el periodo 5. Solamente por cambiar ese exponente. ¿Cuál es alguna característica que yo debo determinar? Una característica es la siguiente, mire. Primero, que los valores futuros son mayores que los valores actuales. Eso lo vamos a anotar por acá. Valores futuros mayor que valor actual. ¿Por qué? Porque el valor actual está, digamos, ajustado con una tasa de descuento, ¿no? Por eso digamos que el valor futuro siempre va a ser mayor que el valor actual. Excepto que el valor futuro cero. El valor futuro cero va a ser siempre igual al valor actual cero. Siempre eso se va a dar. Que lo vemos acá, mire. Acá tenemos aquí, mire, tengo acá menos 5 millones y lo multiplico por 1 y me va a dar siempre 5 millones. Cualquiera que sea el número, siempre va a ser así. Acá puedo tener 50.000, ¿no? Y lo multiplico por 1 y me va a dar 50.000. Siempre va a ser, se va a dar esa igualdad, ¿no? Pero en el resto de valores futuros, es decir, de 1 a 5 para este caso, se va a dar eso. Y acá también de 1 a 5. Lo puede utilizar así de esa manera.
Entonces ahí tenemos esa situación. Ahora, otro aspecto que debemos tener en cuenta, que este factor simple de actualización comienza con 1 y luego va bajando. Mientras más periodo se vuelve, digamos, más pequeño ese factor. ¿Por qué? Porque cada vez le estás aplicando la tasa de descuento y lo estás elevando a un denominador mayor. Cada vez le estás elevando a un denominador mayor, ¿no? Y por eso digamos que van disminuyendo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos acá? Ya hemos determinado el van de cada periodo. Primero, hemos determinado acá 5 millones. ¿Cómo se determina estos 5 millones? Multiplicando. Arriba me dice, multiplica 2 por 3. Y aquí, menos 5 millones por 1. Y tengo acá el siguiente, 4 millones menos, perdón, por 0.95766. Y tengo esto. Y para el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. La misma forma multiplico. Y luego sumo. Estos van, este otro, que son de cada periodo. No nos interesa. Lo que nos interesa es el van general, este de acá. Este es el valor que nos interesa. Y tengo que ver, como ya lo dijimos la semana pasada, si este valor es igual a 0, menor de 0 o mayor de 0. Porque cuando es mayor de 0 es viable. Por lo tanto, aquí le puedo poner como nota aquí, en este caso, en este proyecto, a ser mayor de 0 y es una cantidad alta, quiere decir que este proyecto es viable. El proyecto es viable. ¿Qué significa que sea viable? Significa que el proyecto contiene ingresos mayores que egresos. Y por lo tanto nos va a dar un saldo positivo. ¿Y qué puede pasar ya cuando se ejecute el proyecto? Bueno, que efectivamente nos dé saldos favorables si lo gestionamos adecuadamente. O puede ser, digamos, en sentido contrario, que no nos dé ese resultado que nosotros esperábamos, ¿no? Porque los negocios son así. Uno piensa ganar como 100 y termina ganando como 200. O de repente termina perdiendo, porque los negocios son así, ¿no? Bien, ahora como parte de cierre de esta parte, tenemos aquí al informe, ¿no? El informe financiero. Este informe financiero es un documento donde ustedes como asesores financieros, consultores financieros, ¿no? Trabajadores financieros, van a entregar, en este caso, al presidente del directorio. Aquí, al presidente del directorio. ¿De quién? De ustedes, el asesor financiero. Esto puede ser en cualquier fecha, ya está ahí. En esta primera parte de la introducción, se indica, digamos, de qué se trata el negocio. Por ejemplo, aquí en este caso dice, el argumento de este documento es determinar la viabilidad de los proyectos de negocios en el caso habla aquí de una determinada empresa de mármoles travertinos para el mercado europeo, ¿no? O sea, una empresa que vende esos productos para el mercado europeo. Ahora, la siguiente parte son las observaciones. ¿Qué cosas son estas observaciones? Son salvedades. Estas salvedades son como una suerte de excusas que ponemos, cualquier profesional lo pone así, para poner el parche antes de la herida.
para salvar el pellejo de alguna manera, porque ese dato que hemos determinado podría no estar correctamente. Por más cálculo que le hayamos podido poner, podríamos tener algún error por ahí, ¿no? Y entonces, en salvedad de eso, decimos lo siguiente: la empresa no presenta información histórica de inversiones, deuda, ventas, ¿no? Entonces, le estamos diciendo a la empresa, si no me das todo eso, por tanto, podría haber un error en la información, en el dato que te estoy dando, ¿no? En la segunda nota, dice que tampoco nos ha entregado indicadores de liquidez, de gestión, de solvencia, de rentabilidad, ¿no? Lo cual limita el informe, ¿no? Con eso, como reitero, estamos como salvando, ¿no? Porque ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar? Este es un proyecto de negocios y como es viable, se aplica. ¿Y qué puede pasar al aplicar? Que de repente se obtiene pérdida. ¿Y a quién cree que le van a quién cree que le van a echar la culpa por esas pérdidas, ¿no? De repente el gerente no va a decir que él es el culpable, ¿no? Sino va a decir el asesor financiero. El asesor financiero me indujo a error. Y ahí usted le va a decir, un momentito, usted no me proporcionó toda la información. Por lo tanto, el informe estaba un tanto limitado. Y con eso se salva el pellejo. Conclusiones. La conclusión contiene el valor que hemos determinado. El valor del VAN positivo mayor de 0. Y usted puede agregarle aquí que es viable, ¿no? Aquí puede agregarle el proyecto, los negocios o la evaluación es viable. Ya está. Y luego vamos a las recomendaciones, ¿no? La primera es importante, más que las otras, porque miren lo que dice. Dice, se recomienda la pronta ejecución. ¿Y por qué un analista dice la pronta ejecución? Porque puede cambiar algunos elementos macroeconómicos. Puede cambiar, por ejemplo, el tipo de cambio, la tasa de interés, puede incrementarse la inflación. Todo eso podría darse, ¿no? Podría darse esas situaciones. Por eso él recomienda que se ejecute pronto. De forma que si no lo ejecutan prontamente y lo ejecutan después de 2, 3 meses y luego quieren echarle la culpa a usted, ya un momentito dice, yo recomendé que se ejecute pronto. Cuando yo evalué, había condiciones adecuadas, pero luego aumentó la inflación, aumentó el tipo de cambio, aumentó la tasa de interés. Pusieron a un presidente, lo sacaron, pusieron otro y posiblemente lo voten a este que está otra vez. Y entonces usted tiene que poner esas cosas para salvarse su pellejo, porque si no hace eso, podrían encararle, incluso enjuiciarlo, porque es bien fácil. Recuerde que la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Las otras recomendaciones ya están orientadas como, por ejemplo, para que aumente los ingresos, reduzca los costos, igualmente, digamos, que trabaje con economía, con eficiencia, con efectividad, mejorando siempre, buscando ser competitivo, ¿no? Incluso también que mejore los canales de ventas, ¿no? A veces algunas empresas tienen 1 o 2 canales de venta solamente y hay que agotar ahí. Ventas al contado, crédito a una semana, 15 días, a un mes, 2 meses, 3 meses, delivery, venta por internet, ¿qué más? Mutuo, permuta, ¿qué más? Consignación. Hay muchas formas de hacer ventas ahora, muchas formas, ¿no? Y entonces tiene que agotarse ahí toda esa forma, ¿no? Y por eso que se recomienda, ¿no? Entonces,
De esa manera, de esta manera estamos terminando este caso y pasamos al examen. ¿Ah? Pasamos al examen. Vamos a ver dónde están ustedes. Por acá. Bueno, se suspende el examen por ahora. No asuste, profe. No, era el video, era el video. Bueno, hablando del examen, justamente se va a considerar dos aspectos para el examen. Uno que es la exposición de su investigación grupal que ustedes han hecho, no han hecho, lo están avanzando, no sé, ya eso depende de cada uno. Eso lo dispone no solamente la escuela, sino la misma facultad, y ni siquiera la facultad, sino la universidad, ese sistema, ¿no? De que ustedes tengan un trabajo monográfico ahí y luego lo expongan, ¿no? Así es en todos los ciclos, así es en todas las asignaturas, ¿no? De modo que a mí no me reclámenle pues a las autoridades que han impuesto ese sistema. Ahora, pero para captar más el interés, también yo voy a tomar una evaluación por el Canvas, y muy similar al examen parcial, relacionado con este tema que justamente acabamos de ver, ¿no? Y con los temas que ya hemos visto en esta parte, como son los presupuestos y esto último que hemos hecho de la evaluación correspondiente, ¿no? Eso lo hacemos con el propósito no de molestarlos, sino de darle más oportunidades a ustedes, ¿no? Y en segundo lugar, para que realmente le saquen provecho, ¿no? Como le dije al inicio de hoy, estos temas no son de ahora, no son de una clase, esto lo van a ver toda su vida. Toda su vida va a estar plagada de costos, presupuestos y evaluaciones, cualquiera que fuere su actividad, ¿no? Así digamos, no hagan nada, así no hagan nada, van a estar haciendo siempre, costeando todo eso. Pero yo sé que ustedes van a ser buenos profesionales, más aún ahí, entonces va a requerirse que ustedes formulen que tengan sus costos, formulen sus presupuestos, evalúen sus proyectos, sus programas y todo eso, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna preguntita, por favor? Profesor, entonces solamente va a haber exposición la próxima semana. Las exposiciones van a ser esta semana que viene y la última, pero en la última también se agrega esa evaluación por el Canvas que estoy mencionando, ¿no? Lo acabo de indicar, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor, está bien. ¿Mm? Bien, El examen Profesor, una final pregunta. para solamente marcar. adelante, adelante. A ver, Lo que es el documento Word con la presentación, ¿eso va a habilitar una tarea para enviarlo? claro, eso tiene que enviarlo, y exponer el trabajo también. Ya hemos dado fecha para que presenten el PowerPoint, todo eso, ¿no? Ya, profesor, está bien. A partir de la otra semana arrancamos ahí con los grupos que están ahí numerados y arrancamos obviamente con el primer grupo. No está el primero, arrancamos con el segundo. No está el segundo, no quiere estar el segundo, no quiere estar el tercero, seguimos con el cuarto, quinto. Y si no hay nadie, cerramos ahí y ya ustedes saben, tendrán su nota pues que le corresponde. Además, es un proyecto que a ustedes no será combinado que hagan tal o cual situación, sino que ustedes busquen la empresa, busquen los detalles por ahí y de acuerdo con eso hacer, digamos, el asunto, digamos, que el trabajo incluya el temario que hemos tratado. Costos, presupuestos, viabilidad de un negocio, ¿no? Conclusiones, recomendaciones y punto. ¿Correcto? Había una señorita que escuché una voz femenina ahí, parece que quería preguntar, por favor, se sobrepuso otra intervención ahí, pero si está por ahí todavía, por favor. Bueno, parece que nada. Bueno, ustedes saben que estamos nosotros siempre en contacto por el WhatsApp ahí.
con bromitas incluidas y todo está muy bien, no hay ningún problema, mientras no nos faltemos al respeto ni de ninguna parte, estamos bien ahí caminando. Y seguimos coordinando ahí, y seguimos coordinando por ahí. Por ahora ya lo dejamos Bien. ahí. Sí, Este, adelante. no sé si usted está considerando que el día 8, que 8. supuestamente es el parcial, la semana de parciales, es feriado. Otros cursos lo consideran. No sé si usted lo considera No sé feriado. cómo, eso ya la universidad nos dará, digamos, una alternativa ahí, ¿no? Porque eso es un feriado oficial, ¿no? Justo así estoy viendo ahí y nos toca, ¿no? Ya eso lo... El examen, profesor, porque anteriormente en un Oh, sí, no es feriado, por acá. porque es parcial, final dirá. Bueno, ya veremos, ahí ya veremos la solución, ¿no? En todo caso, primero voy a preguntar pues ahí cuál es la alternativa que da la escuela. Nosotros por nuestro lado no podemos mandarnos ahí, yo no puedo decirles adelantamos el sábado, el domingo o esto, sino que ahí nos darán la alternativa, ¿no? Porque eso no es un caso mío, ¿no? Son de muchos profesores seguramente que tenemos esa situación. Voy a preguntarlo primero y le doy la alternativa ahí. En todo caso, siempre el propósito va a ser apoyarlos a ustedes. Eso ni se preocupen, ¿no? Ustedes no van a perder porque es feriado, no es feriado. Al final ustedes, digamos, todos queremos que salgan bien. No hay ningún propósito de perjudicarlos, ¿correcto? Correcto, Bien. ingeniero. Ajá. Profesor, una consulta. ¿En el Canvas va a ser para marcar como la vez pasada? Así es, así. Así vamos a hacer como una suerte de cierre final ahí. Claro. Claro, claro. Muy bien. Les agradezco por ahora. Ya por ahí el tiempo que tenemos todavía lo pueden dedicar ahí a mejorar su trabajo, su PPT y todo eso y cumplir con lo que está indicado, ¿no? Les agradezco por ahora. Nos quedamos ahí. Buenas noches. Profesor, Dime. disculpe, ¿el cuadro que mostró lo tiene en Excel? Claro, en la ¿Lo semana puede- pasada, No, todo eso lo que mostró ahorita, digo. es el mismo de la semana pasada, pero también voy a enviarlo, no hay ningún problema. No voy a reenviarlo. La semana pasada él envié incluso como una docena de proyectos ahí, ¿no? Sí, la semana pasada lo tengo, está interesante, pero como que no se parece lo que he puesto hoy día. A ver, voy a revisarlo, no te preocupes. Sí, sí, no hay ningún problema ahí. Yo siempre estoy compartiendo ahí todos los materiales, hasta en exceso a veces, ¿no? Bien, nos quedamos ahí. Gracias. Profesor, una Gracias. última pregunta. ¿El tiempo de exposición cuánto es? Solo eso. Más o menos unos 20, 25 minutos, ¿no? Unos 20, 25 minutos, ¿no? Ya, profesor. Ujú. Gracias. Buenas noches. Muy amables. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego.